Como el título lo indica, estos tres límites son indeterminados de la forma 0 sobre 0. Vamos a corroborarlo. En el primero, el límite es para un cociente de polinomios cuando x tiende a 1. Veamos, cuando x tiende a 1, ¿a qué tiende el numerador? Si x tiende a 1, x cuadrado tiende a 1, 3 por x tiende a 3 y está sumándose, entonces toda esta suma tiende a 4. Si le resto 4, el numerador tiende a 0. En el denominador, cuando x tiende a 1, tenemos una resta entre un número que tiende a 1 y 1, por lo tanto, también el denominador tiende a 0 y se corrobora que este límite es del tipo indeterminado 0 sobre 0. Si queremos resolverlo, al ser un cociente de polinomios, ya sabemos que trabajando algebraicamente el numerador y factorizándolo, podemos encontrar la manera de llegar al resultado desarmando esa indeterminación. En este caso lo vamos a hacer rápido para recordar solamente, pero no es la finalidad resolver el límite, pero al numerador lo podemos factorizar como x menos 1 por x más 4. El denominador, que es x menos 1, se va a poder simplificar con este factor x menos 1 que está en el numerador, y con esa simplificación se logra desarmar esta indeterminación para escribir el límite cuando x tiende a 1 de la expresión x más 4, que claramente cuando x tiende a 1 se sabe que tiende a 5 y el resultado de este límite es 5 y es el mismo que el resultado del límite del cociente de partida. Pero veamos qué sucede si queremos calcular el límite que aparece en segundo término. Es el límite cuando x tiende a 3 para el logaritmo natural de x menos 2 dividido x menos 3. Cuando x tiende a 3, la expresión a la que hay que calcularle el logaritmo tiende a 1. Y el logaritmo natural de algo que tiende a 1 sabemos que tiende a 0. En el denominador, cuando x tiende a 3, x menos 3 tiende a 0. De modo que este límite corroboramos que es de la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Cómo haremos para resolverlo? En este caso no es como en el anterior, que tenemos un cociente de polinomios y no tenemos posibilidad de factorizar. Entonces deberemos buscar alguna otra manera de desarmar esta indeterminación del tipo 0 sobre 0 para llegar al resultado del límite. En el caso del tercer límite que nos piden, nos va a pasar lo mismo. Es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la 5x dividido x. No hay duda que cuando x tiende a 0, el denominador tiende a 0. Corroboremos el numerador. Si x tiende a 0, el exponente de e, 5x, tiende a 0. E elevado a algo que tiende a 0, tiende a 1. 1 menos algo que tiende a 1, tiende a 0 también el numerador, igual que el denominador. Por lo tanto, hemos corroborado que este límite, tal como lo dice el título, es del tipo indeterminado 0 sobre 0. Pero en este caso tampoco podemos hacer uso de la factorización como en el primer caso. Entonces, tanto en el segundo como en el tercero de los casos que presentamos, necesitamos una ayuda especial para poder desarmar la indeterminación. Esa ayuda la vamos a tener aplicando la regla de L'Hopital, que vamos a enunciar a continuación. Esta regla que vamos a enunciar para límites indeterminados del tipo 0 sobre 0 dice así: sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto que contiene a x igual a a, excepto quizás en a. Eso quiere decir que el intervalo puede contener a todos los números reales alrededor de a, salvo a, con la derivada de g de x distinta de 0. Sean además
f de a y g de a iguales a 0. Y el límite cuando x tiende a a para la función f de x igual al límite cuando x tiende a a para la función g de x y también iguales a 0. Entonces, si sucede todo eso, el límite cuando x tiende a a del cociente f de x sobre g de x, que por lo que vemos es un límite indeterminado, porque tanto numerador y denominador tienden a 0, es igual al límite cuando x tiende a a del cociente entre la derivada de la función del numerador y la derivada de la función del denominador. Y esto sucede siempre y cuando este límite exista o cuando sea un límite infinito. Vamos a hacer la demostración para el caso en que este límite existe. Para eso, a todo lo que ya nos dice la hipótesis que se está cumpliendo, vamos a agregar que la derivada de g valorizada en a, además de existir, va a tener valor distinto de 0. Lo que tenemos que probar es que esta igualdad es cierta. Por lo tanto, podemos empezar planteando el límite cuando x tiende a a del cociente entre f' de x y g' de x. En ese caso, si es que este límite existe, podemos decir que es igual a f' valorizada en a sobre g' valorizada en a. Pero a cada una de esas derivadas también las podemos expresar como el límite del cociente incremental que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, para el numerador podríamos escribir el límite cuando x tiende al valor a para f de x menos f de a sobre x menos a. Y en el denominador, el límite cuando x tiende al valor a de g de x menos g de a sobre x menos a. Ahora bien, a este cociente de límites cuando x tiende a a, lo podríamos expresar como un único límite del siguiente modo. Límite cuando x tiende al valor a de f de x menos f de a sobre x menos a y todo eso sobre g de x menos g de a sobre x menos a. Pero también podemos ver que en esta expresión podemos hacer el producto de los extremos sobre el producto de los medios y eso hace que podamos simplificar x menos a con x menos a. De lo cual nos va a quedar escrito el límite cuando x tiende al valor a de f de x menos f de a sobre g de x menos g de a. Pero si recordamos la hipótesis, nos dice que f de a y g de a son iguales a 0, ambas. De esto podemos escribir que eso es igual al límite cuando x tiende al valor a del cociente entre f de x y g de x, dado que al valer 0 f de a y g de a se pudieron cancelar. Y con esto hemos logrado demostrar que el límite cuando x tiende al valor a del cociente de f de x sobre g de x, que de entrada era un límite indeterminado, es igual al límite cuando x tiende a del cociente entre la derivada de f y la derivada de g, que es el resultado al que queríamos llegar. Esta regla entonces se puede aplicar para resolver indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, buscando el límite cuando x tiende al mismo valor que en este cociente, pero para las derivadas del numerador y del denominador. No derivar como cociente, derivar cada uno por su lado. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que al hacer estas derivadas, el cociente entre estas derivadas vuelva a ser indeterminado del tipo 0 sobre 0.
Bueno, entonces se vuelve a aplicar la regla del L'Hopital para ver si se logra desarmar la indeterminación. Es decir, se vuelven a derivar numerador y denominador hasta desarmar la indeterminación. Esta regla también se aplica al caso en que x tiende a A por alguno de los límites laterales, por derecha o por izquierda, cuando x tiende a más infinito o tiende a menos infinito. Y también se puede demostrar que la regla del L'Hopital se aplica con el mismo resultado satisfactorio a los límites del tipo indeterminado infinito sobre infinito. Esta regla se va a poder aplicar entonces a límites indeterminados de tipo cociente, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si los límites son indeterminados de alguno de los otros tipos, veremos con ejemplos cómo llevar alguna parte de esos límites a forma de cociente indeterminado para en ese caso poder aplicar la regla del L'Hopital. En próximos videos vamos a recordar los otros tipos de indeterminaciones y resolveremos límites de esos casos para llevarlos a poder aplicar la regla del L'Hopital.